Buenas chicos, ¿cómo están? Hoy, segunda reacción del canal. Lo estoy grabando el mismo día, literalmente después del otro video, así que... no sé cuál de los dos suba primero, bueno, no importa. Hoy, en época mundialista, jugadores que fueron la decepción de un mundial. Yo puedo decir un equipo, Chile 2026. Vamos a reaccionar a Rueda de la Bocha, que la verdad que me gustó mucho el canal. Ya había visto unos videos de él, de ellos. Y hacen un contenido re piola, boludo, la verdad. No son los típicos casos que ponen en todos los videos, sino que son cosas rotas entre actualidad y cosas viejas. De más está decir que Rueda de la Bocha, su canal va a estar en la descripción. También va a estar el link del video que vamos a ver hoy. Y recuerden seguirme en Instagram, que prometí que va a estar más activo y por ahora lo vengo cumpliendo dentro de todo. Y empecemos. Dato interesante, miren en la línea del video, hay una pelota, miren. El mundial está a la vuelta de la esquina y hay muchos jugadores que se tienen que mostrar. Yamal, Enzo, Julián, Vinicius, Rafinha, Haaland. Acá se define quién está para grandes cosas. Y si bien todos son grandes jugadores, también pueden hacer un fiasco y ser la decepción del mundial, como en estos casos. Para el No me pongas a Ronaldinho. Mundial de Sudáfrica, Argentina contaba con el mejor jugador de la historia como técnico, Maradona, y todos pensábamos que le iba a sacar el jugo al mejor jugador del momento, Lionel Messi. Pero no fue así. ¡Qué buena copa! No, para, me lo sacaste. ¡Qué buena copa, boludo! Iba a sacar el jugo al mejor jugador del momento, Lionel Messi. Pero no fue así. La AFA había tomado una decisión arriesgada, decidió cortar a Pekerman y en mitad de su proceso poner al Diego al mando casi... Este era el que dijo que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Me salió como el orto. Nunca me salió la voz de Chon. Arriesgada, decidió cortar a Pekerman y en mitad de su proceso poner al Diego al mando casi sin experiencia y de una forma poco esclarecida. Banco, iba al banco, boludo. El Diego de técnico, banco. Celeste se clasificó en la última fecha con el gol agónico de Palermo bajo la lluvia. Y a pesar de eso, antes de empezar la cita mundialista, Pelé... Amigo, no se ve nada. ¿Cómo chota van a transmitir un partido así que no se ve una mierda? Hay que ver cómo lo veían los jugadores, ¿no? Pero no se ve un choto. El presidente de la UEFA, Platini, el DT de Inglaterra, Capello, o el DT de Italia, Lippi, veían como favorita a la Argentina. ¿Cómo no ilusionarse si en ese equipo estaba el vigente Balón de Oro Lionel Messi? Y así todo, sorprendentemente, en ese mundial no fue lo esperado. La Pulga estaba más maduro o cuarto, ¿no? Pasada. En 2006 le había tocado verlo desde el banco, pero ahora con 22 años, ya siendo el mejor del planeta y... De hecho hay una foto de Messi en el banco 2006, que es esta. Pobrecito, mal ahí, boludo. Pobrecito. Creo que no jugó ni un partido ese mundial. Y como titular en el Barcelona se esperaba mucho. Messi durante la temporada llegó a semis de Champions, ganó la Liga, el Pichichi y sumó 47 goles en 53 partidos en todas las competiciones. No obstante, normal, lo de todos los días. La presión, el equipo o la Jabulani que no doblaba lo hicieron pasar desapercibido. Si uno ve sus estadísticas le parecen catastróficas. 5 partidos, 0 goles y una sola asistencia para el mejor jugador del mundo. Pero es verdad que tuvo mucha mala suerte. Con Grecia tuvo varios tiros en los palos, contra Corea fue Higuaín el que estaba dulce y ¿Para Messi fue la decepción del Mundial 2010? ¿En serio? ¿Tan mal jugó? No. Un hat-trick. Con Nigeria el arquero del Sheama estuvo intratable, con México fue muy desequilibrante y es verdad que con Alemania nadie jugó bien. Pese a volverse en cuartos y tener una actuación discreta, lo volvieron a elegir como el mejor del mundo, porque todo bien con Xavi o Iniesta, pero y sí, pero el mundial, boludo, no deja de ser un torneo corto, boludo. Hay otro año atrás también. No serían nada sin el argentino. En el 2014, Cristiano Ronaldo estaba en su prime absoluto. Llegaba de levantar la ansiada décima con el Real Madrid en una temporada tan bestial que, a pesar de lo que pasó en la cita mundialista, terminó ganando el Balón de Oro. Es verdad que llegó medio al límite desde lo físico, pero nadie esperaba que sea tan, pero tan intrascendente. Mientras Shakira y Pitbull sonaban... Qué facha que estaba, boludo. No me lo mates a Ronaldo, boludo. A todo trapo por... Yo no sé por qué, pero en esta época estaba... No sé por qué, pero pensaba que Portugal iba a ganar. No sé por qué. Por Ronaldo, ¿no? Pero no tenía ninguna base sólida. Compartía grupo con Alemania, Estados Unidos y Ghana. El debut contra los de Joachim Löw fue una... pasable. Podés perder contra Alemania, pero contra los otros dos... pesadilla. Una histórica goleada 4-0 que los dejó en coma. Bueno, pero Alemania estaba jugando bien, boludo. O sea, yo no quiero defender a Portugal, no me chupo huevo, pero Alemania jugó bien. No, fue el campeón, boludo, en 2014. Era Alemania, era la Alemania. Ese golpe no se pudieron recuperar y en la segunda fecha apenas rescataron un empate agónico contra Estados Unidos. Para la última jornada el triunfo ante Ghana no alcanzó para el milagro por la diferencia de gol. Cristiano, el supuesto mejor Ghana, no alcanzó.
está haciendo blanco, boludo. Pasó para el milagro por la diferencia de gol. Cristiano, el supuesto mejor jugador del planeta en ese momento, se despidió de la competición con un solo gol. Su cara en el final lo decía todo. La bronca total de saber que su mundial había Se fue fase de grupo, sido mal ahí. un desastre y que ese festejo no servía absolutamente para nada. Ronaldinho también tuvo su momento de defraudar, y es que todavía No me lo mates a Ronaldinho. Déjamelo a Ronaldinho tranquilo. Boludo, se ganó un chancho en la cárcel. Boludo, ¿qué más querés? lo que sucedió con él y con Brasil en el Mundial 2006 le duele a todo el país. Dinho llegó en una forma extraordinaria, campeón de Liga y Champions, era el vigente Balón de Oro, firmó su temporada más goleadora con el Barcelona y era el protagonista del plantel campeón del mundo, al cual a la base se le sumaban Adriano, Mi jugador favorito, Kaká y Robinho. Nada podía salir mal en un principio, y si bien ganaban sus partidos, Ronaldinho estaba desaparecido en la cancha. Mucho tuvo que ver, según el preparador físico de la Canariña en esa Copa del Mundo, que varios jugadores llegaron excedidos de peso. No dio nombres puntuales, pero los que cubrían a la selección decían que Dinho solo se ponía a entrenar cuando llegaban las cámaras españolas. Tampoco ayudó lo mediático que era el plantel, y que en su primer entrenamiento hubo 5.000 personas que pagaron entrada para verlos entrenar en vez Pagar entrada para verse entrenar. Yo cuando iba a ver a mi club me entrenaban y nomás me dejaban ver. Tenía que ser socio del club. Pasa que mucha fiesta, boludo. Brasil tiene mucha fiesta. No sé qué le pasa a los brasileños, a los futbolistas brasileños, ¿no? de estar concentrados. El resultado fue un Dinho apagado, 5 partidos, 0 goles y 1 asistencia. Ese era Adriano, pues. Que ese era muy bueno y después dejó. No sé qué pasó. Porque no sé si era el sucesor de Ronaldo Nazario o de otro así grande de Brasil. Y no sé qué pasó. Alcanzando su nivel más bajo en cuartos, justamente contra Francia, quien los eliminaría fácilmente. Duele un poco decirlo, pero la verdad es que el éxito de la selección argentina en Qatar 2022 tapó ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? lo que podría haber sido una catástrofe y condena mediática para Lautaro Martínez. El Toro llegaba al Mundial como el goleador indiscutido del ciclo Scaloni, el socio Sí, amigo, fue muy flojo. O sea, a mí nunca me gustó Lautaro, la verdad. No voy a ser sincero. Nunca me gustó cómo jugaba, porque a mí los 9 me gusta que participen en el juego. Y a Lautaro lo veía como bueno para meter goles, pero no para participar, ¿me entendés? Cosa que se hacía Julián Álvarez. Pero en este Mundial 2026, los 2 partidos que llevamos hasta ahora, me gustó mucho cómo jugó. Muchísimo cómo jugó, la verdad. Cambió totalmente mi percepción de él. Este salió de Racing, ¿no? ideal de Messi. Se esperaba que fuera la llave del gol de Argentina, pero el destino tenía otros planes. El debut contra Arabia Saudita fue un golpe durísimo y el que más lo recibió fue el 9. El VAR le anuló 2 golazos y quedó futbolísticamente Amigo, ¿cómo me acuerdo de esta imagen? mufado. De ahí en más no pudo volver a ser él en la Copa. Contra México no tocó la pelota y para el tercer partido Julián Álvarez le comió el puesto con un golazo y una actitud característica de él. Pasa que Julián jugó muy bien igual. También que Lautaro estuvo flojo, pero Julián jugó muy bien. Es verdad, Lautaro metió el penal definitivo contra Países Bajos y se consagró en la final, pero la realidad es una sola. Se salvó de una crítica histórica simplemente porque Argentina terminó levantando la Copa del Igual si Argentina perdía, por más de que juegue bien, te ibas a llevar unas críticas. El fútbol es así, no sé por qué. Mundo. Una suerte que lamentablemente no tuvieron otros jugadores como por Bueno, pero ejemplo no sé para qué equipo jugaba este. Pipita Higuaín. Sí, me preparé. Igual, ese de Neuer contra Higuaín me parece que fue penal, ¿eh? Digo, no, ya pasaron como 12 años, pero para mí fue penal. Una pelotudez que no lo hayan cobrado. Muy bien, mentalmente más que nada, porque bueno, vos sabés lo que significó Qatar para mí, más allá del resultado que en lo colectivo fue algo grandioso, algo que va a quedar para la historia. Individualmente no me fui como quería. Los mexicanos nunca se van a olvidar del 2022, porque para la mayoría fue el peor mundial de su historia. Y si bien todos culpan al Tata Martino, alguien tiene que hablar de la pésima actuación de Raúl Jiménez. Fue el tercer mundial del delantero, quien no había marcado todavía en una cita de este calibre y ni siquiera pateado al arco. Pero para Qatar estaba consagrado, un delantero relevante, muchos años en la Premier League y querido por el técnico de la Tri. Sin embargo, su nivel fue patético, perdió lugar contra Henry
Martin, delantero del América. Y si bien ingresó como recambio, Bueno, respeto con el América, que es el primer equipo que sale en FIFA. de igual manera, los pocos minutos que tenía Jiménez no los aprovechaba y no cambiaba la ecuación. Empate con Polonia de milagro gracias a Ochoa, derrota con Argentina 2-0 y una victoria 2-1 con Arabia que no sirvió de nada. La mayoría esperaba más de Jiménez, que nuevamente y por tercera vez consecutiva terminó un mundial sin goles y sin patear al arco. Veremos si con 36 años ¿Para 3 mundiales, dijo? esperaba más de Jiménez, que nuevamente y por tercera vez consecutiva No, amigo, ¿cómo vas a jugar 3 mundiales siendo 9? 100 goles, bueno, te lo acepto, qué sé yo. Pero sin patear al arco siendo 9, boludo. Es duro. terminó un mundial sin goles y sin patear al arco. Veremos si con 36 años y ahora de Este es Funes Mori. Este no era argentino. Jugaba en River, si no me equivoco. local puede por fin hacer algo más. Se acerca un nuevo mundial y el verdadero fracaso podemos llegar a ser nosotros, pero el que tiene el poder de evitarlo sos vos. Suscríbete al canal, subite al barco y ayudanos, que es totalmente gratis y es un clic. No, mientras Y está ahora, la publicidad. Yogurísimo. Si hay un tipo que dejó perplejo a todo el mundo con lo burro que fue en Qatar 2022, ese es sin lugar a dudas Romelu Lukaku, el 9 letal de Bélgica en los últimos 10 años. Amigo, Lukaku tiene 120 años. Hace 1000 años que está en Bélgica como el mejor de... como el 9 de Bélgica. ¿Pero cuántos años tiene este chavo, boludo? Número de zapatos. Ah, 33. No, ¿cómo que 33 años? ¿Pero qué está jugando en la selección desde que tenía 10 años, boludo? Años tuvo un mundial realmente paupérrimo, al punto de que terminó siendo un meme. En aquel momento jugaba en el Inter y era uno de los grandes representantes de la era dorada belga, pero al no llegar del todo bien físicamente, inició el mundial siendo suplente de Batshuayi. El primer partido fue victoria para Bélgica y parecía todo dado para una clasificación fácil, pero las cosas se terminaron complicando. Lukaku entró recién en los últimos 10 minutos de la segunda jornada frente a Marruecos, donde no pudo evitar la derrota por 2-0. En la última fecha necesitaban ganarle a Croacia para firmar la clasificación a los octavos de final, y con un 0-0 bravísimo, Roberto Martínez apostó por Lukaku para ir a buscar el partido desde el entretiempo. Lamentablemente ese partido marcó completamente su carrera. Erró 4 goles prácticamente hechos, el mundo entero se rió de él. Erró 4 goles prácticamente hechos, el mundo entero se rió de él en su cara y Bélgica cayó eliminada en fase de grupos, en lo que fue el último mundial de esa gran generación. Amigo, re grande este. Mira, Hazard. Pasa que debe pesar un montón estar en un mundial, boludo. Y más para alguien que se espera algo, boludo. De cracks. Igual creo que Bélgica ya debería ir renovando, boludo. La generación de cracks, ¿cuándo fue? ¿2014? No, 2018 creo. Ya es el tercer mundial, boludo. Hay que ir renovando ya. Lo mismo con el otro, ¿cómo es? Como el de Modric, Croacia. Con Croacia también lo mismo. Ya tienen que ir renovando, me parece, boludo. Imagínate hacer un mundial tan malo para que todo tu país te critique que fuiste para atrás y tener que bancarte a periodistas que nunca pisaron una pelota. Bueno, igual esto pasa para hasta lo que hacen un mundial bueno y pierden. Decirte semejante boludez en la cara. Eso le pasó a Verón luego del Mundial 2002. ¿A Verón? Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. Que no ¿Podés contar bien a la gente cómo fue ese partido? Que tira la pelota antes para irse a Inglaterra. Pero no es lo mismo si en los mundiales, creo que cuando está el mundial activo, todo el fútbol está parado, así que no importa irse antes o después. Medio raro. ¿Partido para vos? No, tienen razón, la tiró a propósito afuera. ¿Pero por qué? No tengo que terminar No me la conté. con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido, no es un mito. Bueno. Okay. Vos lo pensás, seguro. No. Se la dijo. Se la tiró. A ver, Sí, lo pensás. Y si me lo preguntás así, porque lo pensás. No. Argentina llegó a Corea-Japón como candidata seria. Tenía un plantel con unos nombres impresionantes. Verón era bueno, boludo. Muy Zanetti. Ah, Simeone, boludo. ¿Cómo se llamaba? Y además había hecho unas ¿Canigia era? eliminatorias casi perfectas. No, el gran Batistuta. referente de ese plantel, Bueno, porque sí, era no el me que acuerdo. mejor rendimiento tenía en Europa y era el capitán, era Juan Sebastián Verón. La Bruja había sido Era flamante bueno, refuerzo boludo. del Manchester United por 43 millones de euros. Sin embargo, esa primera temporada estuvo atravesada
pasado por una lesión que lo hizo llegar en mala forma al Mundial. En un partido de Champions contra el Bayern sufrió un duro golpe en el talón, el cual lo tuvo recuperándose hasta último momento. Empezó el Mundial contra Nigeria y Verón fue elegido la figura del partido. Sin embargo, luego vendría el partido de Inglaterra que marcaría su carrera. Nadie está diciendo que hizo un buen partido, pero sí juzgamos la intención. La Bruja jugó pésimo con un pase directamente a un cartel de publicidad, tanto que Bielsa lo sacó en el entretiempo. Todos lo mataban diciendo que había arreglado con sus compañeros del United. ¿Qué es eso, boludo? Nunca podés dar un pase pateándole como si le pateara al arco, boludo. Bielsa lo sacó en el entretiempo. Todos lo mataban diciendo que había arreglado con sus compañeros del United antes de que arranque el partido para seguir. A ver, ¿por qué un jugador juegue mal un partido? Saben que fue contra Inglaterra, que es donde él jugaba, ¿no? Pero no sé si es para acusarlo de tal cosa. No sé. Yo creo que un jugador más siendo argentino, que son tan... que somos, no, yo también soy argentino. Que somos tan como pasionales con la selección. No sé si aceptaría algo así. Qué sé yo, no sé. Inglaterra. Y a nosotros eso nos parece un montón. Para el partido definitivo, el loco lo dejó afuera del 11 titular. Entró de suplente, pero nada pudo hacer y quedaron eliminados en la fase de grupos. A Verón, hasta día de hoy, lamentablemente, le siguen diciendo que es un inglés. David De Gea ya era una leyenda absoluta. Bueno, a Messi le decían que era un español hasta que ganó el mundial. Se hizo argentino. Del Manchester United y venía de ganar el Guante de Oro De Gea era re fachero, boludo. Español, ¿no? Sí. Era el sucesor de Casillas, puede ser. de la Premier League. Llegaba al Mundial de Rusia 2018 en la cima de su carrera, consagrado como el heredero indiscutido de Casillas en el arco de España, pero esa Copa del Mundo prácticamente lo condenó. El desastre arrancó en el debut contra Portugal, en un partidazo que terminó 3-3, donde De Gea tuvo un error muy grosero en un tiro de Cristiano Ronaldo que se le terminó escurriendo entre las manos. A partir de ahí ya no daba ningún tipo de seguridad. España pasó la fase de grupos sufriendo tras ganarle a Irán y empatar con Marruecos, pero el golpe final llegó en octavos, quedando eliminados por penales ante la débil anfitriona Rusia. De Gea terminó firmando uno de los Rusia lo sacó del mundial, boludo, mal ahí. mundiales más desastrosos Rusia pasó a cuartos del mundial, ¿no? ¿Sí? en la historia del fútbol para un arquero. Recibió en total 12 remates al arco en todo el torneo y le metieron 11 goles. Atajó un solo tiro en 4 partidos. Bueno, tuvo un mal torneo, pero es un buen arquero igual. Es un buen arquero, yo me lo elegí en el FIFA. Registrando apenas un 8% de efectividad. Un papelón estadístico sin precedentes que no solo manchó su carrera, sino que también lo borró para siempre de la selección española. ¿Lo votaron totalmente? ¿Lo sacaron totalmente de la española? ¿Y quién está ahora en la española? Casillas. Marco Van Basten sufrió con el peso de demostrar, pero en el Mundial de Italia 90, el delantero neerlandés llegó como una de las mayores figuras de todo el planeta y ni un gol pudo hacer. Van Basten solo disputó esa Copa del Mundo a lo largo de su carrera y estaba en una forma increíble. Recientemente había ganado la segunda Champions consecutiva y era el capo cañoneri de la Serie A. Su Milan era intratable, al igual que su selección, la cual en el 88, 2 años antes, había ganado la Eurocopa. De Países Bajos y del ganador de 2 balones de oro consecutivos se esperaba muchísimo, pero fueron paupérrimos. En el grupo con Inglaterra, Irlanda y Egipto, lejos de dominar, terminaron avanzando y evitando el papelón como mejores terceros. Empataron los 3 partidos. En San Siro, la casa que visitaba Van Basten cada fin de semana, perdieron 2-1 con Alemania Federal en octavos. Yo creo que Holanda, boludo, le falta tienen siempre un muy buen equipo, pero le falta como un crack. Como no tienen cracks. O sea, tuvieron a Cruyff y después nada más. O sea, de cracks. Uno tipo que sea considerado uno de los mejores de la historia, ¿no? Tuvieron a Robben, a Van Persie y todo, pero no un crack, ¿entendés? Yo creo que si tienen a un crack, no sé, un Lamine Yamal holandés o un Mbappé holandés, algo así, para mí pueden salir campeones del mundo, boludo. Siempre están. No sé cómo mierda, siempre están. Países Bajos, por primera vez en su historia, tenía un equipo para dejar atrás la leyenda de que eran pechofríos y nunca ganaban nada, pero no se les dio. Y así terminó la corta historia de Marco en los mundiales. No participó del 86, fracasó en el 90 y se retiró en el... ¿Pero por qué jugó tan pocos mundiales este chico si se supone que era muy bueno y tuvo 2 balones de oro? ¿Tan corta fue su carrera? 93, un año antes del de Estados Unidos. Mesut Özil es uno de los jugadores alemanes más... A mí me gustaba...
Ignoren eso. A mí me gustaba, boludo, sí. Me gustaba cómo jugaba. En el Madrid estaba más o menos. Pero en el Arsenal, boludo, jugaba re piola. Zurdo, alemán y tenía como algo turco o algo así. Pero jugaba bien, boludo. Talentosos del siglo. Fue el 10 y la figura en el Campeonato del Mundo en el 2014, pero siempre fue particularmente resistido por la hinchada. Y en el Mundial de Rusia 2018 definitivamente se rompió todo. El problema es que las raíces turcas del ex Real Madrid siempre fueron un detonante que lo hizo estar constantemente en el ojo de la tormenta. Pero boludo, si fue figura en el mundial que ganaste. O sea, es como que yo ahora argentino te diga que no me cae bien Nico Paz porque sea español. No tiene sentido. Si quieres jugar para mi selección, quieres jugar para mi selección, chao. No sé, no le veo mucho sentido, boludo. Celebraste la copa que él te ayudó a ganar, o sea, no sé, boludo. En la previa de aquella Copa del Mundo se filtró una foto suya con el presidente de Turquía. Algo que los hinchas alemanes no se tomaron pero para nada bien. Para empeorar las cosas, el debut fue un completo desastre. Perdieron contra México 1-0 y el crack del Arsenal prácticamente caminó la cancha. Joachim Löw, que tenía que buscar una victoria obligada contra Suecia, decidió borrarlo y ganaron agónicamente con el recordado gol de Toni Kroos. Para el Bueno, entonces no fue culpa de él, ¿ves? Fue culpa del equipo entero. tercer partido, Özil volvió al equipo Yo lo quería defender a toda costa, ¿viste? y protagonizó uno de los peores papelones en la historia del fútbol alemán. Perdieron 2-0 y los fanáticos descargaron todo el racismo contenido que tenían con el pobre ¿Racismo? ¿No es xenofobia? No sé. Descargaron toda su homofobia. Mesut. Todo esto resultó en una pelea cara a cara entre el jugador y los hinchas que terminaría con un triste e intenso retiro del fútbol de selecciones. Y sí, boludo, retirate. Si no te quiere nadie ahí, retirate, boludo. ¿Qué vas a hacer? Anda a jugar para Turquía, chao. Buen video. Ya le di me gusta, pero le voy a dar me gusta de nuevo.